Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cuáles son los métodos, las técnicas y los instrumentos de investigación que se utilizan en un proyecto. Así que, comenzamos. Cuando estamos realizando un trabajo de investigación y llegamos a la sección de metodología o marco metodológico en un proyecto, es importante señalar cuál es el diseño de la investigación, los enfoques, cualitativo o cuantitativo, si el diseño es experimental o no experimental, pero también los métodos a utilizar y sobre todo las técnicas de recolección de datos y los instrumentos. Entonces es importante saber cuáles son los beneficios o ventajas y desventajas que cada una de ellas tiene. En este caso vamos a empezar con la investigación documental. Recuerden que tenemos la investigación documental y la investigación de campo. La investigación documental consiste en la búsqueda de información precisamente en lo que son las fuentes documentales. La investigación de campo consiste en asistir al lugar donde estamos realizando la investigación y obtener datos, sobre todo de nuestros sujetos informantes. Entonces, vamos a iniciar con la investigación documental. Si tu trabajo es un trabajo únicamente documental, por ejemplo, el caso de las monografías, no se hace trabajo de campo, el método, que consiste en una serie de procedimientos para llegar a un fin, es la síntesis bibliográfica. La técnica, que es una herramienta que utilizamos para obtener información, se le denomina sistematización bibliográfica, que consiste en la búsqueda y análisis de la información en fuentes tanto documentales como no documentales. En caso de las documentales, tenemos la de los libros, artículos de revista, periódicos, páginas web, entre otros. No documentales, pero que pertenecen al mismo corpus, serían los videos, los documentales, las películas, las canciones, entre otras. Los instrumentos para recabar esa información tienen las fichas, que pueden ser las fichas bibliográficas para recuperar la información de cada una de las fuentes, por ejemplo, el nombre del autor, el título del libro, del artículo de revista, etcétera, de la obra en general, el año de publicación, la editorial, la URL, entre otros aspectos. Y también las fichas de trabajo, que es donde recuperamos la información, el contenido de cada una de estas fuentes que después la utilizamos en nuestro trabajo. Por ejemplo, tenemos las fichas de trabajo de resumen, que como su nombre lo indica, hacemos un resumen del contenido que hemos encontrado para después vaciarlo en nuestro trabajo. También tenemos las fichas de trabajo de cita textual, que es cuando copiamos tal cual la información a estas fichas y posteriormente a nuestro estudio. Y las fichas de trabajo de extracto o digesto, que es parafrasear la información, es decir, poner con nuestras propias palabras la idea del autor. Eso sería en cuanto a la investigación documental, el método, la técnica y el instrumento. La investigación de campo dependerá si nosotros vamos a utilizar un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Si fuera un enfoque cuantitativo, las más utilizadas serían estas dos técnicas, que es la observación ordinaria y o participante y la encuesta. La observación ordinaria y participante tenemos que su método es la síntesis de observación, y la observación ordinaria particularmente consiste en ir al lugar, observarlo, hacer un análisis y mantenernos alejados de nuestro sujeto de estudio, es decir, lo más objetivo posible. La participante se involucra con el sujeto, interactúa y en ambos casos se busca una información en particular. Como instrumento tiene la guía de observación. Recuerden que los instrumentos son específicamente donde se plasma la información que hemos recolectado o que vamos a recolectar. La guía de observación está previamente estructurada, estableciendo los puntos que vamos a observar y simplemente vamos llenando ese formulario. La encuesta, que es otra técnica que consiste en la aplicación de un instrumento que es el cuestionario, particularmente con preguntas cerradas. El método es el muestreo probabilístico, donde todos los sujetos tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados. Y hay diferentes tipos de muestreo probabilístico. Del instrumento, el cuestionario utiliza preguntas cerradas para conocer la opinión o conocimiento sobre algún tema de nuestros sujetos. Las preguntas cerradas permiten cuantificar los resultados. Hay diferentes tipos de preguntas. Ya he hecho videos con respecto a las preguntas cerradas que utiliza la encuesta, el cuestionario, y las preguntas abiertas, la entrevista. Cada una de ellas tiene una finalidad. Después tenemos las técnicas, el enfoque cualitativo, que más que medir la realidad que observa, busca comprenderla, y entonces usa estas dos técnicas, la entrevista y el focus group. La entrevista, el método es el muestreo selectivo de informantes clave. La entrevista consiste en la conversación entre dos o más personas que tienen un propósito, que es obtener información de nuestro sujeto que estamos nosotros entrevistando, nuestro informante clave. El instrumento es la cédula de entrevista, previamente estructurada, la mayoría de ellas abiertas, porque lo que busca
es que la persona, el entrevistado, se explaye, se extienda todo lo que desee y nos proporcione información valiosa. Finalmente está el focus group como técnica, que básicamente utiliza el mismo método, o es el mismo método que la entrevista, el muestreo selectivo de informantes clave. También el instrumento es una cédula de entrevista. ¿En dónde está la diferencia? En el caso del focus group, selecciona un grupo de personas que tienen de alguna manera una experiencia compartida, y entonces lo que nosotros queremos saber es lo que opinan de esa experiencia, lo que sintieron y cómo la pueden proyectar en las respuestas. Después, obviamente, tenemos diferentes técnicas de análisis de la información. Por ejemplo, en el caso de la observación y la encuesta, que son de enfoques cuantitativos, la información obtenida a través de la guía de observación y del cuestionario se cuantifica a partir de técnicas estadísticas, mientras que el caso de la entrevista y el focus group no se puede cuantificar la información, pero se puede aplicar una técnica, por ejemplo, de análisis del discurso, que son muy útiles en estos casos. Por supuesto, la selección de los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación dependerán del planteamiento del problema, los objetivos de investigación, nuestra pregunta general de investigación, pero particularmente de nuestra hipótesis y nuestras variables. Hemos hecho videos al respecto tomando el tema como ejemplo de deserción escolar. Vimos en un video anterior cómo definir y operacionalizar las variables. En la operacionalización establecimos qué técnicas vamos a utilizar. Entonces las que nosotros señalemos en el marco metodológico serán las mismas que hemos mencionado en esta operacionalización de variables. No es lo mismo hacer un proyecto para una tesis, una tesina o una monografía. La monografía es descriptiva, por supuesto, se hace un análisis profundo de las fuentes documentales consultadas, pero es más un trabajo exploratorio, buscar información sobre un tema poco tratado, ofrecer ideas para posteriormente establecerlas en una tesina, que es una solución a un problema a partir de diferentes autores, o una tesis, que es una propuesta original para solucionar o solventar un problema en una disciplina en particular. En el caso de una monografía, con la sistematización bibliográfica puede ser suficiente. En la tesina y la tesis particularmente tendría que ir al siguiente nivel con este trabajo de campo y utilizar ya sea la observación ordinaria o participante, la encuesta, la entrevista o focus group. No son las únicas técnicas, hay más técnicas, estas son las más utilizadas en los trabajos de investigación. En los siguientes videos trabajaremos cada uno de los métodos de la sistematización bibliográfica, que es la técnica, los beneficios de la observación ordinaria y o participante, de una encuesta, entrevista, el focus group, esto con la finalidad de que ustedes puedan seleccionar la técnica más adecuada a su trabajo de investigación. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.